Muy bien, tercera clase de Proverbios. Hoy vamos a ver doctrinas de los Proverbios. Dice en nuestras hojas, aunque algunos estudiosos consideran que Proverbios es principalmente un libro de sabiduría humana, un examen bien exhaustivo, bien esmerado del texto, revela que contiene mucha teología. El libro de Proverbios es increíble, ¿no? Revela mucha teología. No es tan solo enseñanzas con sabiduría para los hombres, sino enseña mucha teología. Y anoten enseguida, pongan una flecha hacia afuera, porque presenta a Dios de cuatro formas. Porque presenta a Dios, después de teología, porque presenta a Dios de cuatro formas. Por eso contiene mucha teología. Lo vamos a ver por qué. Porque presenta a Dios de cuatro formas. 2 puntos. Punto número 1, pónganle a un ladito de el monoteísmo. Enseña que el monoteísmo es un hecho. El monoteísmo es un hecho en todas las partes del libro. Se emplea con frecuencia el título del Dios del pacto, Yahvé o Jehová. Es decir, fuera de Él no hay Dios. Él es el único Dios vivo y verdadero. Eso es lo que enseña el monoteísmo, que solo hay un Dios. Esta es la religión que se enseña en este libro. 2, tenemos que se recalca la soberanía y la providencia de Dios. Se recalca ¿qué? La soberanía y providencia de Dios. Es decir, con este versículo nos va a decir todo, que todas las cosas las ha hecho Jehová para sí mismo. Habla de que Él es soberano y las ha hecho para sí mismo, para Él mismo. Por eso es soberano. Y aún al impío para el día malo. O sea, Él mismo hizo al hombre malo. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza su camino. Fíjense. El hombre piensa su camino. ¿De qué manera dirigirse la vida? Pero Dios termina por enderezarlo. Entonces aquí vemos bien, ahí hay capítulos que sostienen esto, que en realidad Dios es soberano. Él hace todo como Él quiere y para sí mismo y como quiere. 3, Dios es omnisciente. Póngale el número 3. Dios es omnisciente. Porque estamos viendo que este libro, que no tan solo enseña sabiduría humana, sino que enseña mucha teología. Y estamos viendo las formas en las que lo muestran, o se muestran. Se refiere al monoteísmo que presenta. Se recalca la soberanía y providencia de Dios. Y 3, Dios es omnisciente. Es decir, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos como a los buenos. ¿De acuerdo? Omnisciente viene como un atributo que Dios, solamente Dios tiene. Omnisciente, que Dios conoce. ¿Y saben qué? Yo voy a checar bien este dato, pero es omnipresente. Y eso es a lo que yo me refiero. Rápido, pásate. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando. Entonces es omnipresente. Quítenle a omnisciente. 4, se reconoce a Dios como creador. Se reconoce a Dios como ¿qué? Creador. El que oprime al pobre afrenta, ofende, pelea, se opone al hacedor con H mayúscula. Hacedor. Porque el 14:31, el 17:5 y 20:12 de Proverbios nos refiere esto.
que el que oprime al pobre afrenta, le hace frente al mismo hacedor del pobre. En muchos pasajes Dios dice que hay de aquel que se meta con el pobre, con el huérfano, con la viuda, porque Él es defensor de viudas, Él es defensor del pobre, del huérfano, y Él dice: yo soy padre y madre para este. Entonces aquí se está revelando pues como el creador de todos ellos, y que aquel que quiera afrentar, incurriendo en causarle un mal al pobre, en humillarlo, está, como quien dijera, provocando al hacedor mismo del pobre, que es Dios. Esto nos enseña entonces que el libro de los Proverbios no tan solo enseña sabiduría humana, no tan solo enseña ética, no tan solo enseña moralidad, ¿sí? Asuntos morales, ¿mande? Reglas de conducta. Exacto, reglas de conducta. No tan solo enseña principios, máximas, etc., etc., solo para el conocimiento, para envanecer a las gentes, no, sino que también enseña una gran parte teología, tratados acerca de Dios, de la persona de Dios. Ya lo vimos, este libro enseña lo que es el monoteísmo expresado en un solo Dios. Recalca la soberanía y providencia de Dios, o soberanía y providencia. Providencia, es decir, Dios como creador del universo y todo lo que habita también en la tierra, Él tiene el cuidado, la protección y la provisión de lo que necesiten todos los seres vivos que Él hizo, que Él creó. Siempre para el desamparado va a tenerle una chuletita por ahí. Siempre para el que huye de otro, de su prójimo, le tendrá un refugio. Siempre va a ser un Dios providencial. Esto es bien importante en nuestras vidas. Tiene que estar presente todos los días de nuestras vidas, de que nuestro Dios estará presente cada segundo de nuestras vidas y nos ayudará y nos proveerá de todo lo que nuestra vida necesite. Nuestro Señor Jesucristo vino y alimentó a multitudes físicamente, y alimentó espiritualmente a multitudes también. Es decir, Él es Señor de la vida, en lo físico, en lo espiritual, como en lo moral, con la palabra misma de Dios que limpia los corazones de todos. Entonces, continuamos. La moralidad o la ética ni es situacional, o sea que se estaciona solamente por momentos y en lugares determinados, ni un absoluto en sí mismo es la moralidad o la ética. No es absoluta, sino subjetiva. Requiere un punto de referencia inmutable. Ojo, el que se encuentra solo en Dios, ahí recae, ahí descansa la moralidad, la ética. Por mucha moral, por mucha ética, no es absoluta en sí misma, ¿ok? Ni situacional, solamente en algunos asuntos, o debido a algunos asuntos específicos, esta sea Juan Camaney, sino que se encuentra toda esta en Dios. Porque dice el pasaje siguiente: el camino de Jehová es fortaleza al perfecto. El camino,
de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Ojo, aquí está hablando de dos personas, los que hacen el bien, los que hacen el mal, y a todos ellos Dios los juzga. Como dice el siguiente pasaje 17:3, Dios juzga la conducta del hombre, Jehová prueba los corazones. 17:3. Entonces, como quien dijera, nadie se tiene que justificar cuando se le hace la invitación de venir a Dios, de acudir a su presencia, diciendo, es que yo no le hago mal a nadie. O sea, justificándose en sus acciones, viéndose como justo. Ojo, la moralidad o la ética no es situacional, ni un absoluto en sí mismo, sino que esta pertenece a un punto, y este está en Dios. Este punto se sostiene en Dios. Y esto nos hace recordar lo que desarrollamos aquí en una clase anterior, que el conocimiento, la sabiduría, la moralidad y la ética no son suficientes para mantener una vida espiritual. Entonces, sinceramente aquí afrenta a aquellas personas que dicen todo el tiempo, es que yo no le hago mal a nadie, yo no necesito ir pues a adorar a Dios porque yo llevo una vida en paz, yo no rompo ni un plato, al pobre le lleno las manos de dinero y se va con puras acciones. Pero dice Dios, yo sopeso el corazón, lo pruebo y veo qué tanto le falta, y siempre nos encontrará faltos, ¿no? Proverbios comparte con los libros históricos, que es lo que vimos la clase el semestre pasado, un énfasis. Repite conmigo, un énfasis. ¿Cuál énfasis? Sobre la retribución y la recompensa. Sobre la retribución y la recompensa. Esto es lo mismo que comparten los libros históricos. El libro de Proverbios solito comparte un mismo énfasis. ¿En qué asunto? En la retribución y la recompensa. Vamos a ver el capítulo 3, versículos 9 y 10. Ustedes, por favor. Estamos en Proverbios. Capítulo 3, versículos 9 al 10. ¿Ya lo tienen? ¿Qué provecho tiene el que trabaja, aquello que en él se afana? A ver, un poquito más. Otra voz. ¿Qué provecho? Sí. Sí. Tres, pero tres que eran. 3, 9 y 10. A ver aquí. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. No, el 3, capítulo 3, versículo 9 y 10. Honra a Jehová con sus bienes, con las primicias de todos sus Honra a Jehová con tus bienes. y con las primicias de todos tus frutos. Serán llenos tus graneros. ¿Tus graneros? Ok. Honra a Jehová con tus bienes y serán llenos tus graneros con toda abundancia. ¿Ok? Entonces aquí está hablando de una recompensa, de una retribución que Dios le va a hacer al que hace esto. ¿Ok? Se trata de la exposición
de una teología práctica. Este asunto, si lo llevamos a cabo con nuestra vida, en nuestra vida, es un asunto que teológico, sí, pero práctico. ¿Ok? No redunda mucho. Dios premia la verdad, la caridad, la pureza de corazón y la humildad, y castiga los vicios opuestos. Como vimos cuando hablamos del temor de Dios, hablábamos también asimismo de los vicios. Y los vicios son el libertinaje, son cualquier asunto de ira, son muchas otras cosas, orgullo, etc., etc. Muchos asuntos diferentes, porque hemos entendido en esta ocasión de la prédica de Manolo este domingo pasado que el temor de Dios es respetar, obedecer y amar a Dios. Ojo, entonces el que se aira, se llena de ira, ¿está agradando a Dios? No. Entonces el que tranza a su hermano o roba a su hermano, ¿estará agradando a Dios? Entonces aquí mismo dice que la retribución y la recompensa vienen por agradar a Dios y retribuirle, traerle las ofrendas, los diezmos ante su presencia, y que Él, como consecuencia de ese buen hecho tuyo, Él va a retribuírtelo. ¿De qué manera? Te llenará con abundancia tus costales o tus graneros. ¿Ok? Es una teología práctica. Aquí habla pues que Él premia la verdad, la caridad, la pureza de corazón y la humildad, y castiga todos los vicios que se oponen a esta. Libertinaje, ociosidad, egoísmo, ira e injusticia. Ándale. Entonces, si se dan cuenta, lo que nos enseña que la moralidad, toda la ética conocida, no son un todo, sino son una parte, y que Dios controla todo. No es nada más el portarse bonito, dejando de ver por el pobre, el prójimo. Dice, porque el Dios premia ¿qué? La caridad, la misericordia. A veces se llama a esta doctrina deuteronómica. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 28 habla acerca de las bendiciones y las maldiciones que te vendrán. Bendiciones si obedeces, del versículo 1 al 14, y del 15 hasta el 50 y tantos, como que son muchísimas las maldiciones si no haces así, conforme a lo que está en el libro. ¿Ok? Entonces, a veces se le llama a esta doctrina deuteronómica, porque estamos hablando de retribuciones, de recompensas. ¿Ok? Sin embargo, se puede distorsionar este principio, convirtiéndolo en una ley inexorable en esta vida, donde los justos siempre son recompensados y los injustos siempre son castigados. Pero es mejor considerarlo como una regla general. Regla general, ¿qué? Que los que honran a Dios y viven en armonía con sus mandamientos, generalmente disfrutan de su bendición. Amén. Mientras que la infidelidad produce generalmente consecuencias mortales, funestas. Puesto que no había todavía la revelación clara de la vida de ultratumba para el momento en el que Salomón está escribiendo los proverbios, es decir, la vida solo se limita a la vida presente. No se conoce más hasta ese momento.
Es decir, todo el Antiguo Testamento, escúchenlo, concibe la vida, solamente la vida presente. Porque la vida de ultratumba, la vida en el Seol, en el sepulcro, que es lo mismo todo esto, dice ellos, fíjense, vámonos a Isaías 38, 18, el rey Ezequías está por morir, les ha anunciado que va a morir, que prepare todo su casa, que la ordene, cualquier diferencia con alguno de los suyos, se ponga en paz con ellos. Dios quiere llevarse a una persona libre, no se puede llevar a una atada. En ese momento le va a expresar este rey del reino del sur. Cuando vimos reyes, este es el campeón de los reyes, y en esa hora le va a llorar a Dios y le va a decir una gran verdad que nos va a traer un entendimiento de los hombres en el Antiguo Testamento que pensaban acerca de la muerte. Y en ese momento dice, ¿cómo? Porque el Señor no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Exacto. Esto, vuelvo a leer. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán en tu verdad. Ok. Aquí nos está diciendo una cosa. Escríbelo. 38, 18 de Isaías. Nos está declarando cómo es que se ve la vida de ultratumba en el Antiguo Testamento. Esto viene en el cuestionario. El Seol, póngale, coma, sepulcro. Es un lugar que retiene a sus muertos. Es decir, no hay una visión de una vida eterna. La vida se acaba en el Seol. No hay más. Escúchenlo. La vida se acaba en el Seol. No hay más. Y ahí lo que nos está refiriendo es otro asunto. Esto puede llegar a ser un pensamiento, una filosofía, una manera de ver que así justos e injustos, que buenos y malos, todos vamos al panteón. Escúchenlo bien. Y diría Salomón, ¿para qué hacer más en esta vida? Si todos vamos al mismo lugar. Pero no me puedo. Ay, ay, ay. Ojo, ojo, mucho. Vino Cristo y dijo así, literal: los muertos que creen en mi nombre resucitarán, no se quedarán ahí, sino que siguen una vida. Hay un comienzo. Ahí inicia su vida eterna con la muerte. Y dirá Pablo, Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18,
los muertos en Cristo resucitarán primero, y después los vivos, que serán transformados cuando llegue pues el día del Señor. Ojo. Y dice Pablo, Filipenses 1:23, que el estar con Cristo es mucho mejor. Es decir, aquí está entreabriendo un gran paréntesis. Que tu estar en Cristo es inmediato una vez que mueres. Y Jesús le va a responder a otro colgado juntamente con él. Dice la tradicional. Esa le pone cada cosa, cada chistosada a la historia bíblica. Que gestas y que uno de los dos le pregunta, ¿no?, a él, o le dice, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Y le digo, de cierto te digo que hoy mismo. Y dijo Fox, hoy mismo. Y luego dirá Pablo, en la teología que él imprime a sus palabras, así como la muerte no retuvo al resucitado, a nuestro campeón, a nuestro Señor Jesucristo, tampoco aquel que espera el ver. Entonces, ojo, digo, gracias a Dios que somos ya de la parte final, donde ya tenemos una Biblia completa, y los pueblos del Antiguo Testamento solamente les alcanzaba para concebir de aquí al panteón. Así es de que entonces dicen los judíos, digo los griegos, los gnósticos, decían, comamos y bebamos, decían los griegos, que mañana moriremos. O sea, como diciendo, no hay más en esta vida más que comer, tragar, beber. Se acaba todo, no hay más. Exactamente. Y no es cierto. Aquí estamos pues mirando algo muy interesante. En el Antiguo Testamento se cree que solamente las recompensas están en la vida presente. Y no es cierto. Los justos siempre son recompensados y los injustos siempre son castigados, pero es mejor considerarlo como una regla general. Los que honran a Dios y viven en armonía con sus mandamientos generalmente disfrutan de su bendición, mientras que la infidelidad produce generalmente consecuencias funestas. Ok, lo que sigue. Puesto que no había todavía la revelación clara de la vida de ultratumba, de los muertos, los proverbios se limitan a la vida presente, al comer y al beber. No se preocupan o no se ocupan de ver qué viene en el futuro, que si existe un futuro. La recompensa y la retribución de Dios solamente en la vida presente, decían ellos. Por otra parte, se representa la vida en el Seol, el lugar de los espíritus de los difuntos, como algo triste y no deseable. Por eso la cultura de la iglesia tradicional, la muerte significa un llorar terrible, sin esperanza. Y entonces continuamente están llamando a los, ¿cómo se llaman estos? No, personas que lloran. ¿Cómo se llama? En la Biblia lo señala como endechadores, tipo de personas que no tienen ninguna relación con el difunto o la difunta, pero es contratada con billete para que llore todo el tiempo. Fíjense nada más que hipocresía. ¿Por qué? Porque ellos están mirando la muerte como algo triste. Porque hay una gran diferencia, pero abismal, entre la doctrina del cristianismo, que se expresa en Cristo, y que le dijo a esta mujer testaruda, Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que esté muerto vivirá. El que cree en mí y esté muerto vivirá. Y en la iglesia tradicional, ojo, pero antes, el cristiano tiene un final feliz. Estamos cantando, ¿no? En momentos de dolor tremendo, cantamos alabanzas a Dios. Y gracias, Señor, porque lo quitaste de sufrir.
Hay quienes se han ido con cáncer, terribles enfermedades, y Él los libera, los liberta de este sufrimiento y se los lleva con Él, porque los muertos en Cristo van a hablar con Él. Amén. Dice Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. Habla de... Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. No. No, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Dónde está Cristo ahorita? En la diestra del Padre. Sentado a la diestra del Padre. Amén. 8:1 de Hebreos y muchos más, 7:25. Ojo, ojo. ¿La recompensa dónde la recibirás? Si en la vida presente es correcto, pero en la futura también. Amén. En la presencia misma de Dios vamos a comparecer todos los muertos en Cristo. Ojo. Primera de Corintios 3, 13 al 15. Por cada obra hecha a favor de Él, estando en este cuerpo y en esta tierra, recibiremos un galardón, una recompensa. ¿Cómo dice? La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Sí. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así mismo por fuego. Eso. Es decir, lo que hayamos hecho por nuestro Señor, por su evangelio aquí en la tierra, será recompensado también en el cielo. Por eso yo le llamo aquí, sí, en la vida presente es correcto, pero también en la vida futura, Amén. en Dios. Entonces, ojo, hay mucho más que esperar, ¿no? Vale la pena vivir bien con Él, amistado con Él, pagando el precio, siendo usados por Él, llevando sus palabras a todos los corazones endeudados con el diablo, que viven en prisiones. Los hebreos no tenían un término genérico para definir la religión, pero 1 de cada 7, subrayan esto, pero 1 de cada 7 proverbios tiene carácter religioso. Si son como 28, 4. ojo, no, 1 de cada 7 proverbios, está lleno de proverbios, de proverbios. Y dicen que fueron escritos como más de 3,000. Entonces, 1 de cada 7 de esos 3,000, Tiene carácter religioso. exacto. Los proverbistas expresaban la idea de religión como el temor de Jehová. Escúchenlo. Por eso a mí me interesaba que se presentara un sermón así, hablando del temor de Jehová, que en otras palabras, eso me fascinó, el escuchar. Que así como vemos a un hijo que quiere agradar a su papi, sabe lo que su papi lo alegra, sabe lo que a su papi lo entristece, despiértense, sabe lo que a su papi le agrada, entonces busca vivir agradándole todo el tiempo. En eso consiste el temor de Dios. Basta ya de religiosidad. Uno que otro me pone por ahí mensajes como queriéndome agradarme a mí, pero me dice así: paz de Cristo, pastor. Yo le pongo paz de Cristo. Me suenas
a una persona llena de religiosidad. Háblame al tiro, papá, y dime que el Altísimo te bendiga, que el Señor Jesucristo esté cada día más fuerte en tu vida. Concretízamelo más, preséntamelo, aterrízamelo mejor. Paz de Cristo. Este es un asunto, es un saludo bien religioso. Lo tuvieron los antiguos, y los religiosos de hoy en día, eso es lo que hablan. Paz de Cristo, pastor. Híjole, no lo soporto yo. Los proverbistas expresaban la idea de religión como el temor de Jehová, expresado en todos esos capítulos, y como el conocimiento de Dios, porque el conocimiento, ¿saben quién es? Cristo. Ahorita les voy a decir por qué. Los dos conceptos son casi sinónimos, ojo, sinónimos. El temor de Jehová, que habla de vivir agradándole al Padre. El conocimiento de Dios es Cristo. Por eso son sinónimos. 2:5 y 9:10. Pasan por alto el templo y culto. Ojo, todo lo que se hace en las obras, ¿me entiendes? Porque a Dios lo que más le interesa es tu relación con Él. Libre de que le hables de templo, libres de que yo ofrendo, yo diezmo, yo papá. Dios quiere que tú le llames papá. Salvo por algunas referencias indirectas. Parece que Proverbios 16:6 y 21:3 enseñan que los sacrificios levíticos son de poco valor. Pero otras máximas, otros proverbios, reconocen su importancia. Ahí están los capítulos. La verdad revelada y la ley divina son vitales. Aunque se menciona el pacto solo una vez, su concepto es definitivamente presente. Casi siempre que hablamos de un pacto, hablamos como que hace 3.500 años que Dios estableció un primer pacto. Hablamos como de algo muy lejano, pero el Dios nuestro está vivo hoy. El mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y este Dios ha hecho un pacto también contigo. Amén. Y no uno, muchos. Sí, Señor. Entonces, aunque se menciona el pacto solo una vez en el libro de Proverbios, su concepto es definitivamente presente hasta nuestros días. Amén. La relación padre-hijo, algo que es típico del pacto, Oseas 11:1, y dice que él tomó a Israel cuando era un muchacho y le enseñó a caminar por el desierto. Dice, mientras más yo lo atraía, más se alejaba de mí. Es evidente en Proverbios 3:12 que habla lo mismo. La sabiduría divina es primordialmente un atributo de Dios. Eso es lo que declara en el 8:22 al 31 de Proverbios. En esta sección se presenta como una sabiduría personificada. Ojo, va apuntando a Cristo. Existe con Dios ante todas las cosas, dice del 22 al 26 del capítulo 8, y está hablando de Jesucristo. Dice, existe con Dios el Padre, el Creador, ante todas las cosas, antes que todas las cosas. Toma parte en la creación del mundo como arquitecto divino. 27 al 30 versículos. Se recrea en contemplar sus obras, recrea en contemplar sus obras. Porque así lo declara la carta a los Colosenses, que en Cristo fueron hechas todas las cosas. Y dice Juan 1:3, y todas las cosas en él subsisten y fueron creadas.
Y sobre todo, en comunicarse. Ojo, ¿en qué se recrea Jesús? En comunicarse a los hijos de los hombres a fin de hacerlos sabios e inteligentes. Subráyame, a fin de hacerlos sabios e inteligentes. Con otro color. Aunque no debemos interpretar estos versículos como una descripción directa de Cristo, ellos, todos esos versículos, donde Él está manifestándose como la sabiduría. Desde el 8, 22 al 31, Él se muestra, Jesús se muestra, se revela como la sabiduría divina que ha estado desde el principio. Aunque no debemos interpretar estos versículos como una descripción directa de Cristo, ellos proporcionan parte del fondo, del trasfondo neotestamentario del cuadro de Cristo como el Verbo divino. Juan 1, 1 al 3. Y la sabiduría de Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 1, 24? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. ¿Ok? Entonces con esto vemos que la sabiduría que describe muchos proverbios no es nada más referente a un asunto humano, sino a un asunto divino. Hay mucha teología aquí en este libro precioso y nos habla de nuestro Salvador Jesucristo. Él es la personificación de la perfecta sabiduría. Y el que lo tiene a Él tiene conocimiento, no es burro. Con el mensaje yo hacía mucho hincapié en la sabiduría porque era algo que entendía. Y de pronto hasta en negro estaba saber de Dios, saber de, o sea, conocerlo, saber cómo piensa, saber cómo habla, saber cómo actuaría. Exacto. Y de esa manera tú eres portador del temor de Jehová. Mientras más conocimiento tengamos del Hijo, más temor tenemos del Padre, porque Él vino a revelarnos a su Padre. Cuestionario 1. Vas a hacerle algunas cositas. 1. ¿En qué consiste el libro de Proverbios? 2. De 4 maneras, bórrame 3, bórrame 4. De 4 maneras es visto como teológico. ¿Cuáles son estas 4 formas? Bórrame 3. 3. ¿En qué comparte este libro poético con los históricos? 4. ¿Cómo ve el libro de los Proverbios la vida de ultratumba? Si quieres agregarle Seol, sepulcro, es lo mismo. La que sigue. ¿Por qué Proverbios tiene carácter religioso? Porque 1 de cada 7 proverbios lo presenta. La que sigue. Cristo, Dios, Cristo personifica la sabiduría. ¿Y qué quiere al comunicársela a los hombres? Quitarle los burros, los orejones, los comelones a maíz. Y agreguen otra. Esa sería la 5. Esa sería la 5. Porque estamos hablando del 4, como el Antiguo Testamento o Proverbios, ve la vida de ultratumba. Ahora, en el Nuevo Testamento, NT, mayúsculas, en el NT
y con la venida de Cristo, en el Nuevo Testamento, es la siguiente pregunta. En el Nuevo Testamento y con la venida de Cristo, abre su signo de interrogación. ¿Cómo ve el creyente la vida de ultratumba? Ojo. Alguien dijo, y dijo bien, la vida del cristiano es una super vida. ¿Por qué? Porque se prepara para su muerte. Todo el hombre común, ahora hablemos pues del que no tiene a Dios en su vida, sabe que va a morir. Y cuando se enferma gravemente, sabe que va a morir. ¿A qué cree que le tiene miedo? No saber. A no saber qué va a pasar. A la muerte. Y luego a no saber qué sigue. Ojo, la vida del creyente, vamos a ponerle unas cachetadas si éste está con miedo. Porque la vida del creyente, la Biblia lo señala, tiene un destino diferente. Amén, sí es. Y debe confiar. Vamos al cielo así, de golpe y porrazo. Entonces, ¿por qué algunos creyentes tienen miedo? Uno, desconocen la palabra de Dios. No tienen conocimiento. Pero tú que lo tienes en esta hora, por favor, enséñales su destino, que vino a ser cambiado por Cristo. No hay nada de incertidumbre, nada incierto hay cuando el creyente conoce quién es papá, quién es el hijo, a qué vino, a salvarnos. ¿De qué? De todos nuestros temores. ¿Ok? Entonces, nada de ellos. Aquí acabamos esta y le pegamos a la que sigue.